Bien, bueno, hermanos, hermanas, a menudo nosotros necesitamos tomar la distancia necesaria y la perspectiva adecuada de las cosas. Hablamos de campamentos. En los campamentos de verano de Castiñeiras, algunos habéis ido a Castiñeiras, ¿verdad? Hace muchos, muchos años, ¿eh? Aquellos campamentos que organizaba allí mi padre, principalmente, con todo un equipo. Y recordaréis lo que asististeis, que muchas tardes la pregunta era al mediodía si íbamos a la playa o íbamos al monte. Y a veces se dejaba que los campamentistas pudieran escoger. Entonces decía, a ver, ¿cuántos quieren ir al monte? ¿Cuántos quieren ir a la playa? Y bueno, pues mayoría ganaba. Primordialmente la playa ganaba un poquito más que el monte, pero aún así a veces se les daba a elegir, otras veces se les guiaba un poquito y se les daba ya la decisión tomada para poder disfrutar de ambos entornos, ¿no? Mi padre y la playa se llevaban fatal. Nunca había mi padre en bañador, nunca, de verdad. Y no creo que antes de que yo tuviera conciencia lo vistiese. Él iba vestido a la playa, ¿eh? Con lo cual podéis imaginar, no se bañaba, solo alguna vez le han tirado vestido a la playa, al agua, pero él no se bañaba y se quedaba allí con su ropa, su sombrerito allí, supervisando, vigilando a los chicos y chicas del campamento, pero él y la playa no eran muy amigos. Claro, tenemos diferentes gustos, seguro que aquí podríamos expresar todos, ¿no? Si yo soy más de monte, si soy más de playa, si soy más de mar. A algunos nos gusta todo, ¿verdad? La naturaleza, con lo bonito que es. Ambos contextos transmiten muchas cosas, ¿verdad? Cuando estamos en relación con la naturaleza, en el monte, en la montaña, nos transmite ciertas cosas. Cuando estamos cerca del mar, nos transmite ciertas cosas también. Sabéis que estuve yo hace unos años colaborando con GBU como asesor y allí tenía un equipo de unos compañeros. Entre ellos había uno que nos visitó aquí en la iglesia en más de una ocasión, se llama Daniel Monge, que decía que una vez al mes él se apartaba un día entero para dedicarse a irse a la montaña, allí de la zona. Creo que ya lo conté alguna vez, en la zona de Guadarrama, no. Lo que está allí al ladito de, sabréis, los de Madrid, lo que está allí al ladito de Villalba, la montaña que está. ¿Es Guadarrama esa? Pues entonces es Guadarrama. Sí, claro, bueno, exactamente, Guadarrama un poquito más. Pues esa zona de montaña, un día entero él se marchaba allí y sin nada, sin su mochilita, lo imprescindible, sin móvil, ni nada de esto. Y era un día entero allí donde para él suponía un tiempo de gran tranquilidad, de reflexión y de encuentro con Dios. Pero también hay gente que busca el mar para esto. Y no hace mucho me coincidió varias pacientes, mujeres en este caso, que me referían como el mar como una parte de terapia. Nosotros poder ir al mar, estar allí sentada en la roca viendo el mar o paseando por la orilla, es una terapia para mí, ¿verdad? Así que ya vemos, y seguro que ya digo, vosotros tendréis vuestras preferencias. Lo que quisiera preguntaros en esta mañana es ¿qué crees que necesitas? ¿Retirarte al mar o subir al monte? Porque estas dos cosas tienen unas connotaciones que quiero compartirte, que vienen en el texto de hoy, como dos opciones que probablemente alguna de ellas estemos teniendo necesidad en nuestra vida. Se trata, como decía al principio, de tener la distancia necesaria y la perspectiva adecuada de las cosas. Por ejemplo, te pregunto, ¿te has sentido alguna vez tan absorbido por las tareas, por las personas, tan presionado que has sentido agobio, bloqueo, cansancio o una palabra que se utiliza mucho y que conocemos muchos, estrés en tu vida? ¿Has experimentado la dificultad de tomar una decisión por la falta de distancia o de visión, por estar demasiado implicado en las cosas y no ser capaz de tomar una decisión? ¿Te está pasando actualmente algo de esto? Pues vamos a acercarnos a este pasaje de hoy, al trozo que nos toca hoy de este Evangelio de Marcos para encontrar una respuesta en él. El contexto está muy reciente. Todos los que hemos asistido, habéis asistido el domingo pasado, y si no, los que hemos podido escuchar la predicación por internet, nos hemos ya enterado de que algo ha pasado en los versículos anteriores que tiene que ver con que Jesús está bastante cansado. Mucha gente acude a Jesús. Jesús está descargando energía con las curaciones, con su mensaje, y aquí hay un ambiente bastante estresante y cargado, ¿eh? Y para colmo, eso ya es bastante cansino, pero si aún por encima, hablando así muy vulgarmente, tenemos unas cuantas personas tocando las narices, sobre todo aquellas personas que dirías, hombre, estos tendrían que tener los ojos abiertos y darse cuenta quién soy yo, pero no. Allí quién es Jesús no se dio cuenta exactamente los fariseos, que se unieron a otro colectivo que eran los herodianos, puede ser verdad, versículo anterior, fariseos y herodianos, que no es que se llevaran muy bien, Lo que pasa es que hicieron frente común por una causa. ¿Cuál era la causa? A ver dónde pillamos a Jesús
Ah, está curando en sábado. Ahí lo tenemos, vamos a por él. Pero no solamente era para darle un tironcito de orejas y dejarlo en ridículo, sino que el objetivo de estos grupos, tristemente, era ver si le pillamos en algo que por la cultura hebrea, por la tradición hebrea, por la ley de Moisés, es grave como para condenarle a muerte. El interés de estas personas no era en aprender, el interés de estas personas no era ni siquiera ser críticos y velar por la ley, sino que eran que Jesús fuese pillado y que Jesús fuese matado. Este es el contexto, fijaros. Entonces ahora sí podemos entender que nos llegan un texto que vamos a dividir en dos partes. Estamos en Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 19, y dividiremos de la siguiente manera, que el propio texto nos lo facilita muchísimo. Versículos 7 al 12 y versículos 13 al 19. Los versículos 7 al 12 veremos ese primer escenario, que es que Jesús se retira al mar. La segunda parte, del 13 al 19, veremos otro escenario, que Jesús sube al monte. Así que aquí tenemos otra vez, como decíamos al principio, el mar y la montaña aportando cosas importantes. Leemos el texto en primer lugar, Marcos 3, del 7 al 12, primera parte. Dice así: Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Entonces, primer punto, primera parte, primer pasaje, Jesús se retira al mar para tener distancia en busca de tranquilidad. Vienen de Galilea. Galilea es allí junto al mar de Galilea, pero es toda una región. Pensemos Vigo, nuestra ciudad, a la orilla de la ría. Y vienen de todas las partes de Vigo. Vigo tiene su dimensión. Vienen de todos los barrios de Vigo, Lavadores, Teis, Navia. De todos los barrios de Vigo allí acuden. Pero no solo eso, vienen de Galilea, pero vienen de Judea. Vamos hacia el sur. Desde Judea, entre Galilea y Judea, ¿sabéis cuántos kilómetros hay más o menos? 150 kilómetros. Así que ahora haced una circunferencia desde Vigo, 150 kilómetros, llevarlo hacia el norte, llevarlo hacia el sur, luego lo llevaremos hacia el norte también, y podemos ver que allí, y luego se nos menciona Jerusalén, que es la capital de Judea, esa es una ciudad, no es una región, Idumea es otra región que está más al sur, luego el otro lado del Jordán, probablemente Decápolis, podría ser, y luego vamos hacia el norte, Tiro y Sidón, más al norte. Así que ahí tenemos, si fuera aquí Vigo, Jesús allí, al lado de la ría, y tendríamos gente pues de alrededores cerquita, Redondela, Nigrán, Cangas, Moaña, pero también, cuidado, viene gente de Padrón, de Santiago, de Coruña, viene gente de Orense, viene gente de La Guardia. Fijaros cuánta gente, cuántos cientos y cientos de personas, de aquella no eran tantos habitantes como viven hoy, claro, pero cuánta gente de cuántos lugares. Así que aquello está muy concentrado. Esta gente que ha quedado a Jesús, bueno, es una gran multitud, lo dice el versículo 7, el 8 y el 9. O sea que fijaros, si el texto tiene que enfatizarlo tanto, es que había mucha gente, no hay lugar de duda. Acuden por lo que oyen que Jesús hace, versículo 8. Claro, no es para menos. Te puedes imaginar por unos momentos que visita una persona esta ciudad y tú te enteras que estás sanando lo insanable. Una persona que solo se acerca a la gente, le toca, habla con él y desaparece el cáncer. Y desaparece la cojera, y desaparece la fibromialgia, y desaparece la no sé qué más. ¿Te puedes imaginar? Hay que imaginárselo, ¿no? Bueno, con Jesús era así. Si tú oyes eso, me parece, hermano o hermana, nos vamos allí al menos a echar un vistazo, ¿no? Qué impacto, ¿no? Es normal. Pero claro, acuden en especial, como dice el texto, para ser sanados. Sanados, dice el texto, de aflicciones. Claro, esto es un concepto muy amplio. Pueden entrar cosas físicas, psicológicas también, ¿no? Mentales, emocionales. Otra traducción dice plagas, azotes. Y también se puede traducir por látigos. La palabra que se utiliza allí es una palabra que en ese contexto lo identificaban con látigos, que les recordaba los látigos de los romanos, castigando a los no romanos en su cuerpo y sufriendo. Así que conlleva una idea de que la gente se acercaba a Jesús con mucho sufrimiento y probablemente de muchos tipos, buscando la sanidad, y buscaban ser sanados con solo tocarle. Qué cosa mágica, ¿no?
He estado intentando encontrar la causa de esto, pero no encuentro nada convincente. Sí, alguna cosita, pero no. ¿Cómo es posible que la gente tuviera la visión de ser sanada solo con tocar a Jesús? Si Jesús le tocase, sí, pero recordar, solo con tocar hasta sus prendas me sanaría. Entonces, algunos en la antigüedad parece que pensaban que tocar a personas de renombre les confería cierto poder y sus deseos y peticiones serían contestadas. Tenían esta idea preconcebida. Pero claro, no solo era una idea abstracta preconcebida, es que, hermanos, eso ocurría. Dice Lucas que la gente se sanaba solo con tocarle. Y dentro de unos pasajes más adelante, no mucho más adelante, vamos a encontrar aquella escena que recordaréis bien de aquella mujer que tenía pérdida de sangre constante, no se controlaba la sangre, y se acercó a escondidas, tocó el manto de Jesús. Ella decía, a ver si le toco para curarme. ¿Y qué pasó, hermanos, hermanas? Tocó el manto y se curó. De Jesús salía poder que sanaba solo con tocarle. Bueno, pues es una realidad. Por eso la gente no tenía esta idea, una idea, ¡ay, qué idea más supersticiosa! Era una idea basada en una realidad con respecto a Jesús. Jesús decidió que fuese así. Ahora, como os dije antes, ¿quiénes son los que principalmente identifican a Jesús? ¿Por quién es? Los discípulos todavía un poco perdidos. Estamos ahí tanteando, es nuestro maestro, le seguimos, pero ¿quién es Jesús? Los conocedores de la Escritura, los fariseos, los escribas, más perdidos que nadie. Y en todo caso, sospechando que Jesús fuese el Mesías, les fastidia mucho, no lo tragan bien, no les gusta esa idea. Quienes hacen una confesión clara de quién es Jesús son los espíritus inmundos. Vaya qué cosa. Espíritus inmundos, versículo 11. Estos espíritus inmundos se suele identificar con agentes de destrucción satánica. Espíritus inmundos provienen de Satanás. Entendemos que están en posesión de alguien. No oyó voces por ahí sueltas, sino que sus espíritus estaban encarnados en forma corpórea en algunas personas allí. Sabemos que había gente poseída y esos espíritus hablaban y decían cosas y Jesús se comunicaba con ellos. Y dice que además siempre, con lo cual era algo bastante común, no fue puntual. Sabemos también por otros pasajes. Siempre se comunicaban con Jesús, estaban presentes a menudo. De todos los presentes son los que lo reconocen y descubren quién es realmente Jesús. Además, se postran delante de Él. O sea, como ellos saben quién es realmente Dios, se postran delante de Él y Dios dice que les ordena, Jesús les ordena terminantemente, les prohíbe que hablen de Él. Como entendemos en otros pasajes, cuando Jesús dice, sana, y dice, no lo divulguéis mucho, calladitos, vete para tu casa, no digas nada, normalmente está relacionado, y algún pasaje lo dice de forma clara, que quisiera precipitar los tiempos. Si esto se divulgaba muy rápido, los tiempos se acelerarían y probablemente Jesús llegaría a la cruz antes del tiempo que le correspondía. Entonces, esto de aún no es mi hora, sería este el caso, ¿no? Ahora sabemos, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben mucho. Algunos demonios saben más que nosotros de Dios. Creen y tiemblan, conocen y revelan su identidad. Y con total claridad y definición, estos espíritus inmundos dicen, eres el Hijo de Dios. La temática central del Evangelio de Marcos es que el reino de los cielos se ha acercado. Y en concreto en este Evangelio se enfatiza que se ha acercado en alguien, que es Cristo mismo. Jesús en su persona, en base a quién es Él, con dos de los conceptos que se repiten en este Evangelio, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios lo menciona en muchas ocasiones. Fijaros cuántas. Pido en la pantalla que podáis ir poniendo los textos. Capítulo 1, versículo 1 de Marcos. Ahí encontramos el capítulo 1, versículo 1, que quien afirma que Jesús es el Hijo de Dios es Marcos mismo, en la presentación. Tenemos ahí, ¿verdad? ¿No? ¿Todavía no? Ahí está. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es una declaración que hace Marcos. Versículo 11 del capítulo 1. En este caso, es Dios mismo, el Padre, que dice, este es mi Hijo amado. Y esa voz la oyeron muchos allí presentes. Entonces, Dios mismo Padre está dando testimonio de que ese Jesús es Hijo de Dios. Segunda vez. Tercera vez. Versículo 13 del capítulo 1. Ahí no lo tenemos de forma explícita, pero cuando vamos al texto paralelo y encontramos aquella experiencia donde Jesús es tentado por Satanás, sabéis que el mismo Satanás, por eso digo yo que Satanás y los demonios conocen mucho, sí que le dijeron, le tocaron de ahí el punto flaco diciendo, si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Es una tentación, le están acusando de algo que saben que lo es, a ver si caen en la trampa. Ya están de alguna forma
reconociendo y afirmando que es el Hijo de Dios. Versículo 24 del capítulo 1. También espíritus inmundos le llaman el Santo de Dios. Otro título asociado al Hijo de Dios, al Mesías. Capítulo 2, versículo 7. Estudiamos aquel paralítico que es sanado y en aquella discusión de ¿cómo vas a perdonar pecados si no eres Dios? Pues al final Dios hace la demostración para que veas que los pecados han sido perdonados, para que veas que soy Dios, levántate y anda, y el paralítico se sana. Entonces, de nuevo hay una demostración de Jesús y presentación como Hijo de Dios finalmente, como descendiente de Dios finalmente, como Dios mismo. Jesús está absorbido por las masas, hemos visto, y algunos están revelando su identidad antes de tiempo, así que Jesús decide tomar distancia. Se trata de obtener la distancia necesaria y la perspectiva adecuada. Hermano, hermana, el mar ofreció el espacio, la distancia que Jesús necesitaba en ese momento. En la barca solo cabían un número limitado de personas, así que él con esas pequeñas personas se han desplazado un poquito, adentrado un poquito en el mar para tener la distancia y la tranquilidad que necesitaba. Quiero volver a aquella pregunta inicial. ¿Necesitas en esta mañana apartarte? ¿Necesitas retirarte del bullicio, de las muchas preocupaciones, de las tensiones, de las demandas todas que hay alrededor de ti? Hay personas que absorben mucho. Algunos igual somos nosotros mismos, que absorbemos a otros, ¿no? ¿Verdad? Piensa en tu entorno. ¿Hay vecinos? ¿Tienes algún vecino que llama a la puerta cada 2 por 3 y te arrepientes de haberle dado tanta confianza? Hay personas que absorben mucho y cansan, y el vecino está ahí, vive ahí, a tu lado, todos los días. Amigos. Hay amigos muy buenos, pero hay amigos pesados, ¿no? Y amigas que te absorben, te quitan la energía, siempre están llamando para quejarte lo mal que están. ¿Puedo quedar contigo? Necesito que me escuches constantemente. Hay familiares también, les queremos mucho, pero hay padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos, abuelos, abuelas. ¿Encuentras alguno de estos que dices, madre mía, cómo nos absorbe? Tenemos que poner límites, si no, madre mía, estaríamos teniendo que atenderle y con él constantemente en todas las cosas, familiares. Bueno, usuarios, ¿os suena ese término para los de Misión Urbana? Y todos los que trabajáis con la obra social. En la obra social hay gente muy necesitada y absorbe mucho también, claro, tiene muchas necesidades. Todos los que estáis colaborando en la obra social o en trabajos relacionados con lo social, nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Quizás jefes, compañeros, empleados, compañeros de clase, compañeros de trabajo, quizás trabajos y labores concretas que desarrollamos, responsabilidades, preocupaciones. Si reconoces que esto en parte te está agobiando, en esta mañana estás notando estrés en tu vida por esto, si reconoces esta necesidad, entonces hazlo. El mar es un simbolismo. Igual sí, también te quieres apartar en el mar, irte a las CIES, allí un tiempito. Es buscando algo donde tú puedas apartarte. Retírate además con Jesús. Jesús ha hecho una invitación que es actual y que no caduca. Cuando dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Toma estas palabras como directas para ti en esta mañana, si estás así, con mucho peso encima, con mucha sensación de agobio y de estrés por la circunstancia que sea. Nadie va a juzgar si eso es mucho, si eso es poco, pero eso te está cargando. Podemos venir a Jesús para descansar. ¿Cómo lo vas a hacer? Te pregunto, ya que ya sé que lo vas a hacer, ya que has entendido que hay que hacerlo. Quizás necesitamos, como yo, tengo que coger la agenda y reservar en mi agenda y apartar un tiempo. Quizás necesites pedir ayuda a algún familiar, a algún amigo, a un hermano en la iglesia, para decirle, necesito tomar un tiempo. ¿Puedes hacerte cargo de mis hijas, de mi hija, de mi hijo? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Puedes ayudarme a cuidar de mis padres? ¿Puedes visitarlos tú mientras yo necesito este tiempo para apartarme? Pide ayuda. A veces no lo hacemos porque pensamos que somos imprescindibles, pero no, nadie es imprescindible. Si tienes esa necesidad, no dudes ni demores en hacerlo, por salud física para ti, por salud mental para ti, y por salud espiritual también. Así que queremos velar por una buena salud. Retirarse de vez en cuando al mar, entre comillas, es algo necesario. Se trata de obtener la distancia necesaria y la perspectiva adecuada. Y entonces llega la siguiente escena. Del mar nos vamos a la montaña. Primero Jesús se retira al mar para tener algo de oxígeno en busca de tranquilidad y de distancia. Pero en segundo lugar, Jesús sube al monte para tomar decisiones y dar un paso en su vida, en su ministerio. Desde allí, desde el monte, toma perspectiva.
Vamos a leer esos versículos, que es la segunda y última parte, del 13 al 19 del capítulo 3. Y Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es en la distancia que se toma la perspectiva adecuada, y esto, los que sabéis de cuadros y de pinturas, sabéis que es así. Algunos ingenuos nos acercamos mucho al cuadro a ver si percibimos bien y justamente lo estropeamos, nos perdemos, ¿no? Es como que hay que dar unos pasitos atrás cuando vas allí al Museo del Prado y vas visitando los cuadros. Si ves a alguien así pegadito al cuadro dirías, este no tiene ni idea, ¿no? de pinturas, ¿no? Probablemente ves a los buenos que tienen una distancia que saben ellos, que sabéis los expertos, adecuada, de distanciarte para percibir bien los detalles, el cuadro en su totalidad, la profundidad de lo que está allí reflejado en esa pintura. Necesitamos distancia. También hay un dicho popular que dice que los árboles te impiden a veces ver el bosque, ¿verdad? Y es un dicho que lo que nos recuerda es que a veces tenemos la vista tan corta, estamos allí perdidos viendo estos 3 árboles, en vez de levantar un poquito la mirada y ver todo el bosque. Y esto muchas veces nos bloquea para tomar decisiones. Tenemos la vista corta, vemos solo lo que hay aquí, estamos pendientes de esto, en vez de tomar por un momento una distancia para poder tener una perspectiva más amplia, ¿no? Esto lo veo, por ejemplo, en mujeres con las que colaboro, como sabéis, allí en La Guardia, con el centro que trabaja con mujeres maltratadas, y yo trabajo con los niños, y se puede observar pues, que las mujeres tardan mucho en darse cuenta, luego se arrepienten, ¿cómo no me habré dado cuenta antes? Es esto, ¿no? Mientras estás metido allí en el foco del problema, normalizas cosas, te parecen lo más normal, pero cuando pasa el tiempo y ya creas una distancia, dices, Dios mío, qué mal me estaba tratando. Esto sí, es un maltrato psicológico, un maltrato físico, etcétera, etcétera, ¿no? Es en la distancia que uno puede ver claro, coger fuerzas y tomar decisiones. Jesús sube al monte y dice que designó, es un término que aparece en la Biblia de las Américas, versículos 14 y 16, como él quiso, versículo 13. Elige a los 12. Y los elige con 3 propósitos principalmente. Primero les elige a los 12 discípulos que llamó apóstoles para estar con él, versículo 14. Van a acompañarle durante ese proceso. En segundo lugar, los escoge para ir a predicar, también versículo 14. Pero en tercer lugar, uniendo 2 conceptos, los escoge para sanar enfermedades y expulsar demonios. En la versión de las Américas que os leí solamente pone expulsar demonios, pero en la versión Reina Valera menciona las 2 cosas, sanar enfermedades y expulsar demonios. Y en Mateo 10, el evangelio paralelo, en el texto paralelo a este, también incluye sanar enfermedades, así que tiene sentido que englobemos las 2 cosas. Entonces Jesús los envió a sanar enfermedades y expulsar demonios con autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Pues significa que Jesús le dio potestad, le dio derecho a actuar, le dio libertad para actuar, le dio capacidad, les dio fuerza, les dio competencia. De Jesús viene la elección y de Jesús viene la autoridad o el poder para llevar a cabo la misión. Como solemos decir, Él llama y Él capacita. Así fue en aquel momento y siempre es en la vida de cualquier creyente. Cuando Dios te llama para una misión, a continuación Dios te capacita para hacerlo. Y así hizo con ellos. Les llamó y les capacitó, les dio la autoridad para hacer esto. En Lucas 6, el pasaje paralelo a este, en el Evangelio de Lucas, sabemos que Jesús, antes de tomar esta decisión, oró al Padre. ¿Acordáis cuánto tiempo estuvo orando? ¿10 minutos? ¿2 horas? ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo estuvo orando? Toda la noche orando. Imposible, ¿no? ¿Cómo puede ser? Toda la noche Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, orando en esta comunicación con su Padre, velando toda la noche en oración, previo a tomar una decisión con bastante impacto para el mundo desde aquel momento y hasta hoy con las consecuencias. Jesús orando al Padre toda la noche. Recuerda entonces, se trata de obtener la distancia necesaria y la perspectiva adecuada. Y ello requiere apartarse, y vamos a usar elevarse, ¿no?, a este monte, elevarse a la misma presencia de Dios. Desde el monte, entre comillas, uno toma perspectiva, ve las cosas con más claridad,
se adquiere la distancia necesaria para tomar decisiones correctas. ¿Crees que hay que hacer algún cambio en tu vida? Piensa por unos momentos. ¿Hay alguna decisión que tienes que tomar? ¿Tienes ahí pendiente de tomar en tu vida, en tu experiencia? Por ejemplo, una decisión en el ámbito de los estudios. Eres una persona estudiante. Veo pocos jóvenes en esta mañana. Ayer estuvieron de juerga. Algunos sí por ahí les veo, pero otros sí, ayer tuvieron juerga, juerga sana. Pero vais ahí pasando los cursos, ¿verdad? Y tienes que tomar decisiones, un ciclo, una carrera, qué hacer, qué no hacer, dónde estudiar. ¿Tienes de tu ámbito de estudios que tomar una decisión? ¿Tenéis que tomar una decisión en tu ámbito laboral? En tu situación laboral en la que estás, en tu trabajo, estás quizás dando largas, pero tú crees que debes llegar a tomar una decisión concreta. Quizás no estudias ni trabajas, tienes que tomar alguna decisión concreta también, puede ser. Puedes encontrarte en esta situación de que no hay que decidir todavía o que hay que decidir algo. Tienes que tomar alguna decisión en tu ámbito familiar, alguna decisión del ámbito eclesial, de aquí, de la iglesia, como miembro de esta iglesia, si lo eres, o si estás asistiendo de vez en cuando, estás oyendo algo. ¿Tienes alguna decisión que debes tomar al respecto? ¿Hay alguna decisión que tomar sobre tu mundo de amistades, tus relaciones de amistad? ¿Hay alguna decisión que sabes que deberías tomar? No digo en qué dirección, solo que sepas que hay algo que decidir. ¿Has de tomar una decisión en lo más importante, que es tu relación personal con Dios? ¿Alguien aquí presente sabe, está siendo tocado ahí de alguna manera de vez en cuando porque Dios te está diciendo que algo tienes que hacer en tu relación con Él? ¿Hay decisiones que estás aplazando? ¿Todavía no tienes claridad? Entonces, en primer lugar, aprendemos que es imprescindible buscar la dirección de Dios. No sé si algunos nos tomaremos toda la noche orando. Tampoco eso quiere decir que esté hablando todo el rato, sino que es en una actitud de comunión con Dios. Habría momento en que hablaba, momento en que se callaría, momento en que estaría pensando. A lo mejor no necesitamos toda la noche, o sí, o muchas noches. Pero Jesús, Maestro nuestro, nos enseñó de apartarse y hablar con el Señor, buscar la dirección de Dios. En segundo lugar, subir al monte, es decir, tomar perspectiva para decidir y dar el paso que tengamos que tener en nuestra vida. A matrimonios les he recomendado a veces tomarse un día o un fin de semana, si es posible, para tratar con calma algún tema que les está trayendo problemas. Porque eso lo hacen poquísimos. Poquísimos matrimonios apartan tiempo para decir, vamos a hablar de nosotros y vamos a este tema que nos está haciendo tropezar un poquito y chocar, vamos a tomar tiempo para tratarlo. Y para eso hace falta calma. En el día a día llegamos todos estresados, para aquí, para allá, hay tanto que hacer, no estamos en tono interior ni en tono exterior para arreglar nada. Entonces a veces hace falta apartarse. Y a veces algún matrimonio ha sido necesario que se apartase, no solo para temas de pareja, sino para tomar alguna decisión referente a algún hijo, alguna hija. A veces hay conflictos con los hijos y lo que hacemos es a golpe de mata, vamos tomando decisiones e interviniendo por aquí y por allá en vez de pararnos, ver qué está pasando y trabajar en equipo en el matrimonio. Entonces estas son algunas cosas que recomiendo y es un ejemplo de ese subir al monte. Apartarse, buscar al Señor y también buscar el uno al otro un consenso para arreglar las cosas y tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, de nuevo, hace falta disciplina para apartarse. Buscar los arreglos necesarios en tu vida o en mi vida para tener la distancia necesaria y la perspectiva adecuada para tomar decisiones delante de Dios. Finalizamos, como siempre, aprendiendo del Maestro. Él es el Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo hecho hombre. Su identidad está clarísima y bien definida, no tiene crisis ni conflictos de identidad. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Jesús es el reino de los cielos encarnado, que se ha acercado. El Rey y el Señor del universo es Jesús, quien se acerca para reinar en aquellos que aceptan someterse a Él. Jesús toma la distancia de la gente cuando lo ve necesario, aprendemos de Él, y toma el espacio y la altura necesaria para tener la perspectiva adecuada para tomar decisiones, y siempre en dependencia del Padre. Como decimos, si Jesús necesitó esa dependencia de Dios Padre, ¿cuánto más tú y yo no la necesitaremos? ¿Necesitas o crees que es el momento de retirarte al mar o de subir al monte? Que Dios te ayude a tomar esa decisión. Ahora, ¿qué vas a hacer y cómo hacerlo para mejorar en nuestra vida cristiana y en nuestra vida familiar
y en otras vidas, en otros aspectos de nuestra vida. Vamos a finalizar con una oración. Y también deciros que estamos en un evangelio de acción, el evangelio de Marcos. Es un evangelio que vemos que va muy rápido. Vamos por el capítulo 3 en muchos domingos ya. Aunque es un evangelio que va muy rápido, nosotros estamos parándonos poco a poco con el deseo de que la palabra de Dios, que la persona de Jesús cale dentro de nosotros. Encontrarnos con Jesús cada domingo. Algunos es un reencuentro, algunos puede ser el encuentro por primera vez, para otros es un reencuentro constante. Y quiero animarte a que vengas cada domingo y que en casa puedas seguir leyendo el Evangelio de Marcos para decir, quiero encontrarme con Jesús y quiero conocerlo. Y quiero ser yo, no el espíritu inmundo. No los demonios, que sean los que reconozcan a Jesús más que nosotros, que somos sus hijos, y disfrutar de nuestra relación con Él. Aprovechemos esta oportunidad que estamos teniendo de estudiar este Evangelio y sacando provecho para nuestras vidas. Vamos a orar. Llegamos al final, Señor, de este tiempo, el primer tiempo de culto. Como siempre, admirados de la persona de Jesús, con enseñanzas muy prácticas, que supo también sus limitaciones como hombre, como su parte humana, de descansar, de retirarse y, por supuesto, de estar en contacto contigo siempre. Queremos aprender de Él. Y quiero pedirte un ánimo especial para cualquier persona presente que ha sido apelada en algún sentido, su mente ha ido en alguna dirección de una decisión que tomar, de una importancia de tomar un descanso en algún sentido, de alguna decisión en algún área de su vida. Quiero pedirte, Señor, que no caiga en saco roto, que tú sigas hablándonos en este sentido y nosotros siendo diligentes en tomar decisiones dependiendo de ti. Ayúdanos en todo esto y sigue entusiasmándonos con leer el Evangelio, entusiasmándonos con seguirte a ti, Jesús. Tú eres la respuesta. Eres la respuesta a nuestras necesidades y seguirte a ti es todo cuanto necesitamos. Y te pido que nos ayudes a hacerlo de una manera auténtica, día tras día. Lo pedimos, además, a través de Él, en su propio nombre. Amén. Que así sea.